En Filipenses capítulo 1. Y qué justo, ¿no? Porque no importa el momento difícil que usted esté viviendo, el libro de Filipenses es un libro que me muestra gozo. Y cuando yo pensaba en lo que estaba pasando Edith y en lo que pasamos muchas veces las personas que tenemos quebranto de salud, entendemos perfectamente que el gozo del Señor es la fuerza que necesitamos. Y quiero que vaya a Filipenses capítulo 1 y después, cuando tenga tiempo, haga una leída por el libro de los Hechos capítulo 16 y va a ver que el apóstol Pablo, en uno de esos viajes, toma un tiempo, predica el evangelio y el resultado es que una iglesia comenzó. Un lugar donde se podía orar, donde se podía compartir el evangelio. Y cuando vamos a la carta de Filipenses, es una carta íntima que Pablo escribe con gratitud en su corazón por el cuidado que había recibido. Aproximadamente podemos calcular que habían pasado 10 años desde que Pablo había fundado esta iglesia y les escribe, y 4 años desde su última visita. Y usted pregunta, ¿pero qué tiene eso de importante? Fue el fundador de la iglesia y siguió manteniendo un contacto con ellos de amor y cariño, no solamente por ser el fundador de la iglesia, sino porque había sido su pastor, porque era su hermano, porque los tenía en el corazón. Algunas palabras que usted va a encontrar en el libro de Filipenses: la palabra día de Cristo, la palabra evangelio, amor y gozo se repiten muchísimas veces, mente se repite muchísimas veces, y es una carta que usted tomaría más o menos 15 minutos en leerla, y en leerla con detenimiento. 15 minutos. Tiene 104 versículos, de los cuales el 10% es profecía, diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Por eso me da esperanza esta carta. Y Pablo muestra la palabra gozo 19 veces en todas las epístolas. Ahora, si usted hace un poco de memoria, esta es una de las cartas que Pablo escribió cuando estaba preso. No conocemos las situaciones que estaba, pero estaba privado de libertad. Y aún así tenía gozo. Entonces, el gozo no viene por la situación que vivo. El gozo viene de lo más íntimo de mi corazón. El gozo que el apóstol Pablo nos va a mostrar a través de los 4 capítulos es el gozo que él tenía por su relación íntima con Dios. Porque cuando todo me va bien, qué fácil es estar contento. Y cuando no me siento bien, igual tengo que estar contento, porque la Biblia dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y no está solamente Pablo, está también Timoteo. No podemos pensar si fue Pablo y Timoteo que escribieron la carta, pero sí utilizaron un modelo que en ese momento culturalmente se utilizaba, y puede ser que sean coautores o que hayan estado juntos, pero Timoteo era su discípulo, Timoteo era su hijo en la fe. Y Timoteo significa alguien que honra a Dios. Qué lindo nombre que tiene, ¿no? Cuando pensamos en Pablo, solamente para recordar, fue Saulo de Tarso, fue un perseguidor. Podemos verlo en el libro de los Hechos persiguiendo a la iglesia, podemos verlo matando cristianos, y lo vemos después, minutos o días, no sabemos, antes de que conozca a Cristo como Salvador, matando a Esteban. Él tuvo que autorizar la muerte de Esteban. En ese momento era Saulo de Tarso.
Capítulos después, en el libro de los Hechos, capítulo 8 en adelante, vemos a Saulo encontrándose con el Señor. Y ya no es Saulo el perseguidor, pasa a ser el apóstol Pablo, el predicador de la gracia de Dios. El predicador que toma el Señor Jesucristo, que había sido ya preparado por Dios para ser uno de sus apóstoles. Y aquí Pablo se presenta de una manera diferente, pero es un apóstol, alguien que tenía obviamente todos los dones y que pudo autentificar hasta que se había encontrado con el Señor. Definitivamente Pablo no está reemplazando a uno de los 12 apóstoles. Pablo es el apóstol enviado especialmente para predicar la gracia de Dios, lo que nosotros disfrutamos hoy. Entonces tenemos a Pablo y a Timoteo y tenemos algunas palabras. Empieza así el versículo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y vamos a empezar por acá. Ya sabemos así rapidito quién es Pablo, sabemos quién es Timoteo, y Timoteo era tan importante para Pablo que le llamó hijo en la fe. Todos nosotros tenemos un Pablo. Usted tiene a alguien que le guió a Cristo, ese es su Pablo. Usted tiene que tener a alguien que le está discipulando, ese es su Pablo. Tal vez la persona no le guió a Cristo, pero le está discipulando, es su Pablo, es su modelo a seguir. Todos nosotros tenemos que tener un Pablo. Pero Pablo tenía un Timoteo, un hijo, y justamente lo que estamos deseando en este momento es alcanzar a Pavas con el Evangelio de Jesucristo y a toda Costa Rica, ¿por qué no? Necesitamos tener más Timoteos. Y lo que Pablo estaba haciendo aquí no era otra cosa que cumplir la comisión que le había sido encomendada por el Señor. Si pensamos en el Señor Jesús, dijo que prediquemos el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Si vamos al libro de los Hechos, dice que seamos testigos en todo lugar. Si miramos en las epístolas, dice que anunciemos las virtudes de aquel que los amó, aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo hizo esto, y estando con Timoteo, lo formó para que Timoteo pueda ser un siervo de Dios que también servía a Pablo en sus prisiones. Pero luego dice siervo, y es una palabra muy interesante, porque cuando pensamos en siervo, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? Bueno, si yo tuviera que traducir siervo en el lenguaje de hoy, podría pensar en la servidumbre que limpia una casa, en los siervos que veo por la televisión, pero aquí la palabra que el apóstol está usando es la palabra doulos y significa siervo por amor, un servicio voluntario. Solo por un poquito de historia, había dos tipos de siervos o dos tipos de esclavos y obviamente son dos palabras diferentes, pero cuando una persona era esclava y quedaba libre, podía ofrecerse voluntariamente a ser esclava por amor. Y lo que Pablo está diciendo, yo, Pablo y Timoteo, somos esclavos por amor del Señor Jesucristo. Fíjese que capítulo 2, versículo 7, el mismo ejemplo y las mismas palabras, doulos. Versículo 7 del capítulo 2, hablando de Jesucristo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo voluntario, hecho semejante a los hombres. Cuando pensamos en Cristo como un siervo voluntario, Él puso su vida, nadie se la pidió, Él la puso en forma voluntaria. Si quiere pensar en un siervo por amor, mire a Cristo. Se entregó voluntariamente. Mire a Cristo y piense que uno que dio la vida por los demás, eso es un siervo. Y el ejemplo que tenemos de Pablo, que era un siervo. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a buscar el mismo concepto y exactamente la misma palabra. Cuando vamos a Romanos 6,
versículo 17, dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos por amor, voluntarios, ahí está la palabra, siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y acá utiliza otra vez la palabra siervos voluntarios. Ahora, en un momento todos los que estamos aquí, sin excepción, obedecíamos al pecado. Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza somos esclavos del pecado. Y usted dice: yo no, yo sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y tengo dos decisiones que tomar. ¿Sirvo al pecado sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? ¿O conociendo a Cristo me transformo voluntariamente en siervo de la justicia? Permítame decirle algo. Hay muchos cristianos el día de hoy que únicamente calientan un banco los domingos y nada más. Que por supuesto tengo que dudar si son cristianos, o tal vez sí son cristianos, pero son cristianos carnales, porque un cristiano verdadero es siervo de la justicia, porque fue liberado por Cristo. Libertados del pecado vinimos a ser esclavos por amor de la justicia. ¿De qué justicia? De la justicia que nos fue imputada por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. Esa paz que ahora vamos a hablar aquí. Paz con Dios, paz con Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es la paz que me lleva a ser un siervo por amor. Pero cuando soy justificado, soy declarado justo, puedo empezar a vivir como un siervo, porque vivo tal cual como soy, libre. Y libertad, más allá de la hermosa canción que cantamos, libertad es lo que disfrutamos los hijos de Dios en intimidad con Dios. Y después hace un contraste entre el versículo 19 y 20, habla como humano y después habla de presentar en forma voluntaria. ¿Qué tengo que presentar? Fíjense la segunda parte, voy a leer todo, pero preste atención a la segunda parte. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia. Eso tuvo que haber sido antes de Cristo. Con Cristo esto es imposible. Ahora, si ya tiene a Cristo, para poder ser un doulos, un siervo por amor, ¿qué tiene que hacer? Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y sigue, y podría ser todo un estudio del libro de Romanos, pero miramos un poquito esto, volvemos a Filipenses. Y cuando pensamos en servicio, bueno, hay una variedad de formas de servir. Ahora, la única forma de servir a Dios, como dije el domingo anterior, es seguirle. Dios no me pidió que le sirva, me pidió que le siga. Cuando yo le sigo, entonces le sirvo. Pero le sirvo consciente porque sé a quién Dios sirvo. De paso, escuchamos una clase magistral de Génesis. Soy profesor de esa materia en el Instituto Bíblico y aprendí mucho hoy. Creo que tenemos una calidad de enseñanza en nuestra iglesia como para poder prepararnos para presentar defensa de nuestra fe y decir: soy siervo por amor. Cuando yo estudiaba esto dije: siervo, ¿y cuál es mi meta? Bueno, mi meta tiene que ser tener tal unión con Cristo que mi cuerpo se puede consumir, pero mi espíritu me va a vivificar porque quiero servirle con pasión, con todo lo que tengo. Como la gente que nos precedió y hoy tiene cierto nombre, yo también estoy escrito en el libro de la fama, porque también un día Jesús me salvó por medio de la fe. Ahora, usted llega y sabemos quién es Pablo, Timoteo, un siervo.
¿Cuál es su servicio? Puede ser que Dios no le haya dado el don de servir. Porque hay personas que tienen el don de servir. Si no, mire a mi esposa, ella no se queda quieta. ¿Por qué? Porque su deseo es servir. Pero los que no tenemos el don de servicio, podemos ejercer ese don cuando voluntariamente decimos, me hago siervo por amor. Tal vez no es lo que le gusta, pero comprobando lo que es agradable al Señor, entonces lo hago. Y el apóstol Pablo lo aclara perfectamente en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Otras personas, sí, si mi prioridad es usted, es porque mi prioridad es Dios. Porque cuando yo tengo a Dios en primer lugar, siempre mi prójimo y mi hermano van a estar primero que yo y voy a mirar sus necesidades. Y después que habla de servir, vienen a mi mente las palabras del Señor Jesús cuando dice que cuando yo sirvo soy honrado por Dios. Y cuando yo sirvo tengo el privilegio de ser un medio por el cual Dios va a alcanzar personas para Cristo y va a formar personas para Cristo. ¿O para qué otra cosa estamos aquí? La voluntad de Dios es que todos le conozcan, absolutamente todos. Definitivamente no todos van a llegar al conocimiento de la verdad porque el corazón del hombre está duro, pero nuestro trabajo es predicar. Pero sigue diciendo que no son siervos comunes, que son siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Y fíjese que repite 2 veces, nada más que en el primer versículo, Jesucristo y Cristo Jesús. Vamos a ver en un minuto lo que también habla de la deidad de Cristo. Pero cuando algo se repite más de una vez es una palabra clave. ¿Y por qué dice Jesucristo y Cristo Jesús? Si usted hace una leída rápida de toda la Biblia, se va a dar cuenta que después de la resurrección se utiliza prácticamente siempre el nombre compuesto. Porque Jesús es el Salvador y Cristo es el Mesías. Sube a la cruz el Salvador y el Mesías, resucita el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vence la muerte y deja su tumba vacía, y a Él servimos, y el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que sostuvo a Pablo en su debilidad, sostuvo a Pablo en sus pruebas y nos sostiene a nosotros. Ahora, luego dice a todos los santos. Acá hay una mención. Claro, él estaba escribiendo a la iglesia de Filipenses, a la iglesia que se encontraba en Filipo en ese momento. Pero dice a todos los santos. Cuando pensamos en todos los santos, la palabra que utiliza, la conocemos, es agios, separado de Dios con un propósito. Pero fíjese, el servicio o el siervo, doulos, es alguien que por amor se pone para servir. Y el santo es alguien que fue destinado para eso. Ahora, la santificación es el estado predeterminado de Dios para todos los creyentes que conocen su gracia. Porque Dios nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. La santidad no es una opción en nosotros. La santidad es un estilo de vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación y da la lista de las cosas que nos tenemos que apartar. Pero siempre que habla de los santos, está hablando de la iglesia. Ahora, vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, para ver la misma palabra que se está utilizando aquí. ¿Lo tiene? Hablando de Cristo, de su obra por nosotros, dice, mas por Él, Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué fuimos hechos? Santos. El proceso de santificación es el momento donde Dios, por su gracia, nos salva y nos coloca en Cristo. Pensando en la santificación, es una relación íntima, muy íntima, que los creyentes podemos tener por la fe
en cualquier lugar. Es un estado que poseemos. Y si bien es cierto, como me escucharon decir muchas veces, que la teología divide santidad posicional de santidad práctica, el Señor dijo, sean santos porque sigan mi ejemplo. Yo soy santo. Por eso dije el domingo anterior, Dios me llama a seguirle. Y el seguirle es imitarle, y acá me manda a decir que tengo que vivir en santidad. ¿Se dan cuenta que no es una opción? Ahora, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Dios, en su presencia, me eligió para hacerme santo y vivir en consecuencia de quien soy, porque le estoy siguiendo. Y en el mismo libro de Filipenses, capítulo 4, el apóstol Pablo vuelve a utilizar la palabra. Saludad a todos los santos. ¿Qué santos? No se refiere a una imagen, porque dice los santos que están en Cristo Jesús. Un santo es alguien que está en Cristo. Podríamos mirar la epístola Filipenses, Efesios, Colosenses y seguir mirando y ver lo que significa estar en Cristo. Y una de las maravillas de estar en Cristo es que Él me declara santo. Así que yo puedo venir con mucho gusto y decirle a mis hermanos, santo, ¿cómo estás? Era un saludo en esa época. Pero algo más, cuando dice a todos los santos, da un claro ejemplo del cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y voy a leer para ustedes. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Llamados e invocar. En todo lugar. El apóstol Pablo le estaba escribiendo y desafiando a una iglesia con la cual tenía mucha gratitud porque habían cuidado de él. No solo que oraban por él, sino que le habían ofrendado. Ahora, les llama santos. Pero para ser santo hay que estar en Cristo. Porque otra vez, sin Cristo no hay esperanza. Está en Cristo. No le pregunto de qué iglesia es miembro, cuántas veces viene. Está en Cristo. Y Pablo y Timoteo, Pablo, el apóstol a los gentiles, el que muestra la gracia de Dios, con Timoteo, uno que honra a Dios, esclavos por amor, sometidos a Cristo en todo, separados para Dios con un propósito, nos escribe también a nosotros. Y después da dos nombres, obispos y diáconos. ¿Qué importante? Porque Pablo había sido el fundador de la iglesia, pero él sabía perfectamente que esa iglesia tenía autoridades locales y los menciona y los reconoce. Y cuando pensamos en obispos y en diáconos, hoy se ha desfigurado mucho la palabra obispo porque algunas denominaciones tienen un obispo sobre las iglesias, y este malentendimiento vino porque algunas iglesias, como por ejemplo nosotros decimos la iglesia de Galacia, se supone que ahí había varias iglesias en la zona y Pablo escribe una carta, pero con esa mala interpretación pensamos en un obispo que está sobre las iglesias, y la palabra obispos, obispo es la palabra guardián, es la palabra sobrevedor, es el que está cuidando, y por supuesto que es un título de autoridad, pero es una función más que una posición. La posición viene como consecuencia de la función que estoy cumpliendo. Y vamos a ver algunos versículos, Hechos 20-28. Hoy hay dos extremos, personas que buscan puestos por todos lados y no cumplen su posición, y otras que tienen delirios. Pero fíjense, acá Pablo empieza diciendo en el versículo 27 del capítulo 20, no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Era un vigilante, era un cuidador, era alguien que tenía amor por las personas que se perdían. Y dice después, por tanto,
mirad por vosotros, estad vigilantes. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por vigilantes, o sea, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, esta es del Señor. ¿Y quién la ganó? Cristo con su sangre. Es triste ver la historia de la iglesia, cuántas peleas y divisiones hubo, porque ponen personas y no la cabeza, y la única cabeza que merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Cristo Jesús, quien no solo murió, sino que también resucitó, vivió y vive para siempre. Amén. Ahora, es la misma palabra, la misma palabra. Ahora fíjense, en el capítulo 1, en 1 Timoteo capítulo 3, usted va a encontrar la misma palabra con todos los requisitos. En Tito va a encontrar la misma palabra con todos los requisitos. Requisitos que no solo son para un obispo, un anciano o un pastor, también para los diáconos y para cualquier persona que está sirviendo. Pero busquemos la misma palabra en la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 13. Y es exactamente el ejemplo de Pablo. Pablo le escribía a los que estaban en Filipenses, le escribía a los santos, y aquí recordó a los obispos que estaban ahí, a la autoridad. Y fíjense, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, versículo 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y otra vez está utilizando la misma palabra. Les aseguro que cuando empezamos a estudiar Filipenses, vemos una carta que rebosa de gozo por todos lados y un hombre que era un ejemplo, porque habiendo sido el fundador de la iglesia y teniendo la autoridad apostólica, podría haberse impuesto, pero no lo hizo. Esta misma cortesía la vemos en Pablo cuando escribe a Filemón. Pero después que hace eso, utiliza dos palabras: gracia y paz. Gracia y paz. Cuando pensamos en gracia y paz, hoy se habla mucho de eso, pero es interesante porque aquí la palabra de Dios me dice: gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de nada, Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo son uno. Me está hablando de la deidad de Cristo. Por eso dice Señor Jesucristo, porque Cristo es Dios. Y toda la Biblia lo dice. Y en un solo versículo podríamos demostrarlo, a pesar de que la gente lo niegue. Lo que pasa es que nos cuesta tanto vivir por fe. Pero yo creo la Biblia porque el justo por la fe vive. Y mi fe crece cuando escucho la palabra de Dios. Ahora, cuando pienso en esto, dice gracia y paz. La palabra gracia es gozarme a pesar de las situaciones, y no utiliza la palabra normal que siempre se usa, utiliza la palabra kairo, y es un gozo que viene de Dios. Este gozo únicamente lo podemos disfrutar los que un día hicimos la paz con Dios. No todos. Usted ve gente hoy alterada, gente tratando de buscar soluciones económicas, políticas, sociales, pero únicamente los cristianos podemos tener este gozo. Un gozo que viene a pesar de la situación que vivo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y hay muchos versículos que podríamos leer, pero la segunda palabra que utiliza es la palabra paz. Y si bien es cierto que gracia y paz era un saludo común, en esa época una palabra griega y una palabra hebrea tienen una profundidad mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque nadie puede disfrutar la paz de Dios si primero no se encontró con el autor de la gracia, Cristo. Y para encontrarse con el autor de la gracia hay dos momentos. En primer lugar, el autor de la gracia, Jesucristo, quiere salvarle, darle paz, perdón y vida eterna. Pero en segundo lugar, el autor de la gracia quiere
darle la oportunidad de que usted se rinda como un siervo por amor, deje que Él sea su Señor y usted pueda vivir libre como siervo de la justicia. Entonces, pensando en una aplicación muy práctica, y no tenemos tiempo para los demás versículos, si usted entendió nada más que un poquito de lo que estamos compartiendo, Dios me desafió y Dios le desafía a ser un esclavo por amor. Señor, me rindo, dejo de luchar. Todas las mañanas usted se levanta y lucha su espíritu contra su carne. Si se presentara en este momento frente al tribunal de Cristo, ¿qué tiene para darle? ¿Cuál es su actividad dentro de la obra de Dios? Un siervo por amor es alguien que se rinde. Pero no soy siervo de cualquiera, porque usted va a su trabajo y le pagan un salario, pero mañana lo despiden. Dios es fiel aunque yo sea infiel. Y Dios no quiere su vida a medias, quiere todo o nada. Dame, hijo mío, tu corazón y yo te daré la vida. ¿Tiene su corazón? Si Dios tiene su corazón, nuestra iglesia tiene que rebosar. Y no va a ser una iglesia perfecta porque todavía hay personas. Pero es la iglesia perfecta porque Cristo la santificó con su sangre. Y una iglesia una persona que puede decir, conocí la gracia, entonces vivo en paz. ¿Qué paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones porque lo hace en Cristo. Yo no sé cuál es su problema en esta mañana, pero definitivamente sé que usted tiene un problema, al igual que yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizando las mismas palabras del apóstol Pablo, regocijarse en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida ante todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted es salvo, gloria a Dios. Si no lo es, hoy tendría que tomar una decisión importante. Usted ya es santo si es salvo. Si no está sirviendo por amor, hoy tiene que tomar una decisión importante. Señor, voy a servirte o seré un mediocre. Pero la decisión es suya. Oramos. Padre, gracias por este tiempo hermoso con tu palabra. Gracias por desafiarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por cada chica, muchacho nuevo que llegaron. Y juntos oramos, Señor, para que ninguno en este lugar se quede sin conocerte, tampoco sin el privilegio de servirte. Queremos rendirnos ante ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.